¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de 8 en Clave Cádiz. Ya saben, este tiempo de tertulia en el que diseccionamos la actualidad y en el que, con ese volumen de información con el que trabajamos cada día en los medios de comunicación y que muchas veces o nos quedamos en los titulares o sin tiempo para el análisis, dedicamos algunos minutos aquí en la tele precisamente a ayudarnos a través de periodistas, profesionales de los medios, a que nos hagan entender un poco las claves de todo ello. Periodistas y personas que están ligadas de una forma u otra al ir y devenir de lo que ocurre en nuestra provincia de Cádiz. Y en ese argumento y en ese empeño vamos a estar en los próximos minutos. Así que me van a permitir, en primer lugar, que agradezca la presencia de quienes nos van a ayudar a entender, como decimos, un poco todas esas claves de la información. Tengo aquí a mi izquierda a Salvador Moreno. Muy buenas noches. Buenas noches, Ole. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Está también con nosotros otra periodista, Elena Carmona, que, como saben, se asoma frecuentemente también a estas cámaras. Elena, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, yo la primera vez que coincidía en plató, pero seguro que tendremos más oportunidades de coincidir con Almudena del Campo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y Diego Boza, que creo que no necesita mucha presentación, lo conoce sobradamente, habitual tertuliano también de esta casa y al que también le queremos agradecer que haya tenido la deferencia de acudir a nuestra llamada. Diego, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas encantado. gracias por estar aquí. Verán, hemos querido proponer algunos asuntos, pero todos ellos relacionados en clave social. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno de la llegada cada vez más importante de pateras, algo que de forma cíclica y constante, como estamos viendo últimamente, se viene produciendo, nos preguntamos exactamente, especialmente en las últimas fechas, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está motivando que cada vez estén apareciendo más y de qué manera incluso nos estemos enfrentando a imágenes y situaciones poco comunes, donde antes veíamos a través prácticamente de la pequeña pantalla, lo escuchábamos en la radio, lo leíamos en prensa escrita, que había llegado alguna patera, que se habían rescatado una serie de inmigrantes, dramas tremendos que cada día veíamos, escuchábamos, pero cuando estábamos tranquilamente en la playa y de repente veíamos una patera y los bañistas que estaban disfrutando de la playa se veían absolutamente colapsados y en estado de shock, casi viendo lo que estaba ocurriendo, me imagino que esa era la forma de llamarnos directamente a nuestras conciencias sobre lo que estaba ocurriendo. Pues eso y otras situaciones es lo que queremos analizar, queremos saber cuál es la opinión de nuestros tertulianos respecto de este asunto. Diego, que trabaja frecuentemente en esta materia, quizá a lo mejor, no sé si tiene una respuesta o a lo mejor es un planteamiento de qué es lo que puede estar ocurriendo. Bueno, creo que la pregunta este año es muy recurrente porque vivimos una situación que prácticamente hace casi 10 años que no se vivía en nuestra zona, ¿no? Estamos regresando a cifras de 2006, 2005, en los momentos de mayores llegadas. Bueno, hay que contextualizar, creo que además hay muchas variables ahí que quizás sería interesante matizar. Lo primero es que tenemos cifras altas, pero cifras que no suponen, comparativamente son inferiores a las de las otras vías de entrada de Europa. Tenemos que tener en cuenta, y que es el punto de partida, que vivimos en la frontera más desigual del planeta. Mucho más desigual incluso que la frontera entre México y Estados Unidos, que el Producto Interior Bruto de España es superior al de 30 y tantos países del África subsahariana. Por lo tanto, y si hacemos la comparativa entre la Unión Europea y África, es tremenda la diferencia. Por lo tanto, ese es el primer punto. Y tenemos además en las zonas más cercanas, ¿no? Hay 14 kilómetros de mar y tenemos la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Por lo tanto, en ese contexto es lógico que España se convierta en un lugar de llegada de inmigración en un momento en el que hay una diferencia social y económica tan grande entre África y Europa. Ese es el punto de partida. La otra variable que hay que tener en cuenta es la imposibilidad de otras vías de llegada. La política migratoria ha marcado una Europa cerrada frente a la llegada de africanos, que hace que la única vía sea la de tratar de cruzar como se pueda. ¿Por qué? Bueno, pues porque las vías legales son impermeables. Con esos dos, ¿qué ocurre este año concretamente? Porque es cierto que esos elementos no son nuevos de este año, llevamos con ellos mucho. Pues la verdad que no lo sabemos. Creo que no, y no podemos saberlo precisamente porque hemos renunciado a saberlo, porque nosotros no controlamos nuestra frontera. Quien controla nuestras fronteras es Marruecos, y quien estaba impermeabilizando las fronteras hasta ahora era Marruecos, que era quien impedía durante muchísimo tiempo que salieran pateras, que salieran embarcaciones hacia España. ¿Por qué ahora sí está pasando?
pues hay quien lo vincula a la situación del RIF. Bueno, pues que pudiera haber un menor control porque hay una mayor intervención policial en el RIF y por tanto hay una mayor relajación en el control de fronteras. Hay quien lo vincula a la sentencia de la Unión Europea en el tema del Sáhara de primeros de año, que bueno, pues Marruecos, como tiene esa posibilidad de presionar, está presionando. Es un país con una situación bueno, pues poco democrática, por lo tanto no podemos conocer exactamente qué es lo que hay detrás. Y hay otro fenómeno que también hay que tener en cuenta, que es la llegada de marroquíes, que es algo que sí que era absolutamente, que sí que parecía descartado en los últimos años, porque además por los acuerdos son repatriados en un plazo de tiempo muy muy corto, pero aún así está volviendo. De nuevo, hay quien lo vincula al RIF, pero es cierto que los que vienen aquí, por ejemplo, los menores que están llegando no son rifeños, son mayoritariamente de la zona de Kenitra. Por lo tanto, ¿por qué lo tenemos? Bueno, pues es una situación que está ahí, y que quizás el cierre de otras vías, porque el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que supone la devolución instantánea, y la situación en Libia, que hemos visto con situaciones absolutamente dantescas para los derechos humanos, en venta de esclavos, violaciones de vulneraciones de sus derechos terribles, y los acuerdos que la Unión Europea ha firmado, hacen que se esté reconduciendo a la vía española. Son las únicas explicaciones, pero creo que además de las cuestiones de acogida, que son esenciales, creo que lo que es necesario es un cambio de políticas de fondo. Almudena, ¿tú cómo lo ves? En un principio, aunque es un tema muy complejo. Bueno, yo, por lo que he estado escuchando y por lo que he leído, que vosotros sois más expertos en estos temas, veo que los flujos migratorios están empezando a cambiar de nuevo, y además estamos alcanzando cifras que están superando en más de un 100% a otros años, ¿no? Entonces, aparte de la bajada de vigilancia puede ser en Marruecos, a la hora de que salgan personas de allí, al parecer ese flujo migratorio viene más por tierra, por Marruecos desde Libia, ¿no? Ya no es tanto por mar, y por lo tanto pues la llegada viene por España. Yo lo que creo que también es un poco preocupante es las condiciones en las que están llegando, porque ya no solamente se hablan de pateras o de lanchas neumáticas, que se están hablando de barcas de juguete y hasta de tablas de surf en un estrecho de Gibraltar, con esas corrientes que hay y con el tiempo que hace ahora mismo, porque siempre a lo mejor la llegada de pateras se ha acrecentado un poco durante el verano, pero es que ahora ya da igual el mes, no hay fin de semana, que sobre todo además suele ser los fines de semana, no hay fin de semana que lleguen muchísimos inmigrantes. Entonces hay que plantearse a ver, corren un serio peligro cuando vienen en ese tipo de condiciones, ¿no? Y luego también otra de las cosas que hay que preguntarse es si realmente estamos preparados aquí para atender a todas esas personas, porque hay veces que llega una oleada de inmigrantes y quizás no solamente lo que son los servicios sanitarios, sino también los servicios policiales muchas veces se ven desbordados, ¿no? Elena, veo que tomas muchas notas, eso es que tienes mucho que contar. No, mucho que contar no, pero estoy de acuerdo con Almudena en cómo voy a arrancar desde su final, en si estamos preparados o no estamos preparados para atender a ese flujo de personas que llegan hasta nuestras costas. España, ya no solo a nivel administrativo o gubernamental, o sea, esa gente que llega aquí echa mano de las propias asociaciones, organizaciones no gubernamentales, de cara a sentirse apoyados cuando llegan. Si estas ONG, como es el caso de Diego, que pertenece a Pro Derechos Humanos, no existieran, ¿qué pasaría con ellos? Eso por un lado. Por otro lado, creo que los gobiernos siguen con la mentalidad institucional a la hora de atender el fenómeno de la inmigración. Es complicado, y a nivel social, voy más allá, a nivel social creo que los españoles, los que vivimos aquí quizás en el sur, estamos más acostumbrados a ver esas imágenes, esa llegada a la playa, ese paseo por la calle de gente que no es de tu propia raza. Pero yo pregunto, uno que es de Coruña es consciente que por el estrecho de Gibraltar está entrando esa cantidad de pateras todos los fines de semana, que ya no hay temporalidad, que es atemporal totalmente. Entonces también no sé si España o los españoles estamos preparados para atender a esa gente con una mentalidad abierta y sin unas ganas y sin ningún tipo de radicalismo a nivel social, de cara a que se sientan totalmente integrados. Salvador. Yo, con respecto a lo de las causas por las que aumentan el número de pateras que llegan a las costas,
muchas veces se solía decir que era, coincido contigo en que es Marruecos quien controla la frontera, a fin de cuentas, quien sale de allí, pero mucha gente decía también que podía ser que se daban esos picos, esos aumentos de los picos justo cuando había algún tema de negociación con Marruecos, o Marruecos necesitaba algo tanto de España como de la propia Unión Europea. Yo recuerdo otro momento de esto que fue cuando las conversaciones por los acuerdos de pesca, las licencias de pesca, y es verdad que muchas veces suele coincidir con negociaciones de algún tipo, ¿no? Con respecto a lo que decíais vosotras de las condiciones en las que llegan aquí y lo que se encuentran aquí, aparte de que haya más o menos policía para atender la llegada, sí que es cierto que se está viendo además mucho ahora con el estado en que están los centros de internamiento, los CIE, que son las instalaciones son bastante mejorables, vamos a decirlo así suavemente, pero algo hay que hacer, y hace poco estuvo un ministro presentando el nuevo modelo de CIE en Algeciras, que no sé si yo creo que las asociaciones de derechos humanos, creo que lo que se pide no es que haya CIE nuevos, sino que prácticamente que se eliminen, ¿no? que la atención que se le da a los inmigrantes sea otra. No sé si Diego en eso tiene algo que... Claro, la cuestión es que, ya digo, bueno, a lo mejor como es mi tema, pues me parece que son muchas cosas, ¿no? Pero, claro, tenemos una cuestión que es ¿qué ocurre cuando estas personas llegan? Y hay que tener en cuenta que lo que ocurre, lo que el sistema le tiene previsto es que estén privados de libertad 60 días. O sea, quiero decir que en esas tragedias que contaba Almudena, que es cierto que se trata de... que aún así, bueno, hemos tenido ahora estos días el ayuntamiento el próximo jueves inaugura o va simbólicamente la patera que llegó a la playa Victoria, va a ponerla en la plaza frente al castillo de Santa Catalina, un poco para que nos sirva para recordar, pero incluso esa patera, que podemos pensar que digamos que es una embarcación de las de mayor tamaño, en medio del estrecho, un día un poco con el mar un poco picado, con 4 o con 3 barcos grandes pasando por allí, eso tiene que ser terrible. Yo creo que no podemos imaginárnoslo si no lo vivimos. Y que la respuesta a eso, personas que pasan esa tragedia, tenemos historias tremendas, ¿no? La del niño Samuel y su madre. O sea, pensemos que esos dos niños llegan, que esas dos personas cruzan, naufragan, uno aparece en los Caños de Meca y el otro en Argel. O sea, ¿cómo son esas corrientes que llevan en el mismo naufragio a esos puntos? Personas que han sobrevivido a eso, que han visto morir, lo que llegan aquí no son ni psicólogos, ni sistemas de acogida, son mantas y privación de libertad. Entonces, claro, esa es la respuesta. Porque uno de los argumentos es, bueno, es que si no van a venir más, ¿tiene realmente relación lo que estamos haciendo nosotros con la llegada, o tenemos que pensar que es que esa idea de impermeabilizar fronteras es imposible y que por tanto tenemos que plantearnos otra forma de permitir unas entradas dignas para evitar este tipo de tragedias? Porque al final la sociedad lo va asumiendo, lo va deglutiendo, ¿no? como el alimento, y lo va aceptando. Y creo que a nosotros ahora, bueno, pues no nos llama mucho la atención porque lo tenemos todo, pero en otras zonas creo que esto no... Una anécdota, una vez que fui a Barcelona a una charla, y hay una señora que quería venir a ayudar a Ceuta porque había ido primero a Grecia. Y decía, bueno, Ceuta lleva así mucho tiempo, la valla, la situación de Ceuta y Melilla, entonces solo que surgiera en los medios la situación de Idomén y demás, le dio de que pensar qué es lo que está pasando en nuestra frontera sur. Por lo tanto, creo que sí que es necesario un tratamiento digno, un tratamiento respetuoso, utilizar un lenguaje adecuado, no hablar ni de avalanchas ni de invasiones como el delegado del gobierno en Murcia hace relativamente poco, y sobre todo plantearnos qué soluciones le podemos dar, pero soluciones integrales, no parches. Me vais a permitir aquí, sobre todo, que vayamos, no digo a la raíz del problema, pero a una cuestión que los que nos estén viendo en casa, yo estoy seguro que nos van a pedir, es decir, estamos de acuerdo con todo esto, pero ¿cómo gestionamos esto? Es decir, estas personas que vienen, ¿cómo lo hacemos? Porque os voy a poner quizá el extremo para que entendáis un poco por dónde quiero ir, ¿no? La política migratoria que puede tener Estados Unidos, en la que incluso hay auténticos sicarios en la frontera con México a la caza de aquella persona que osa traspasar la frontera, a la política migratoria que puede tener España, más acertada o menos acertada, pero que no es tan extrema, por decirlo de alguna manera. Quiero decir,
con todas estas personas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Evidentemente el trato humanitario es obvio, yo creo que huelga decirlo, pero sobre todo, ¿cómo gestionamos esto? Porque esto no va a seguir ocurriendo hasta mañana, es que va a seguir ocurriendo constantemente. Elena. La pregunta es súper complicada. Lo sé, por eso te la he trasladado. La pregunta es muy complicada. Yo sigo pensando, estoy totalmente de acuerdo con Diego, pero sigo pensando que tiene que haber un cambio de mentalidad brutal a nivel institucional. O sea, no sé de quién tenemos que aprender, porque en realidad no sé quién ofrece una política migratoria acorde con la sensibilidad que supone el tema, con el sufrimiento y la tragedia que hay en todo el entorno. Es lo que dice él, no ofrecemos ninguna medidas para que esas personas cuando lleguen aquí tengan sean atendidas por personal especializado ante la situación que están viviendo. El otro día veía en las redes, creo que era una fotografía de una patera, creo que está hecha con un dron, si no me equivoco, está hecha desde arriba. Y la imagen desde arriba de la patera, todas las cabecitas, en medio de ese manto azul, es que da escalofrío. O sea, es que yo sigo viéndolo y sigo impresionándome. Y es lo que digo, y vivo aquí, y soy abierta de mente, pero sigo pensando que ni a nivel institucional están las cosas claras, ni a nivel social tenemos una preparación social lo suficientemente importante como para atender a todas esas personas que vienen del otro lado de la frontera. ¿Soluciones? Yo intentaría hacer la cosa, quitar un poco de tramitación, quitar un poco. También entiendo que hay muchas relaciones y muchos intereses entre los países y es muy complicado a la hora de hacerle frente, pero sí que intentaría hacer la cosa más humana, o sea, hacerlo más humano. Es que en realidad es lo que hay que hacer. Es un problema que se trata con humanidad o creo que no llegamos a ningún sitio. Pero la pregunta del medio yo un poco donde yo iba a decir a estas personas cuando ya están aquí, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, yo creo que una de las cosas que también he leído mucho es que se les trata mucho más de forma grupal que individual, cuando realmente también habría que ver caso por caso, porque es que además otra de las cosas de las que no ha salido es la cantidad de menores que vienen muchísimos menores, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener un trato más personalizado, lo que pasa es que para eso hace falta mucho más personal. Quizás la solución sería incrementar un poco, porque Diego lo comentaba antes, a lo mejor en los últimos años no ha cambiado prácticamente nada de lo que se les ofrece, eso, mantas, tal. Yo creo que habría que escuchar a las asociaciones que están dedicadas a eso y que haya una conexión y una colaboración entre las instituciones que se impliquen muchísimo más, pero siempre escuchando a las personas que se les implique. Es como cuando hablamos de las personas sin techo, o sea, las personas que cada día atienden a esas personas que duermen en la calle, pues son a las que realmente hay que escuchar, porque es un fenómeno, no tiene nada que ver, pero también esas personas que duermen en la calle tienen una vida personal y no se les puede tratar como una manada, hay que tratarlo uno por uno. Para eso hace falta mucha más gente. Quizás habría que incrementar un poco los dispositivos para la llegada, y lo que comentábamos antes, no sabemos si estamos preparados porque es que no hay gente como para abarcar todo eso. Yo creo que hay un poco de lucha entre política y realidad, y los asuntos sociales que crean una brecha muy grande, como dice Almudena, ¿no? Hay que escuchar a la gente que trabaja día a día con la gente que tiene problemas. Cierto es que no tiene que ser fácil tampoco crear además la pregunta judicial era bastante complicada por eso, porque no es fácil crear un sistema que dé tantas garantías. Es complicado, se hace falta muchos recursos y eso a lo mejor es lo que no están dispuestos a asumir los responsables políticos. No sé si por ahí puede ir la solución, pero no es una cosa fácil. Digo que te lo encuentras, digamos, bueno, directamente. Yo creo que la primera, desde mi punto de vista, a lo mejor yo en esto reconozco que quizás soy idealista, pero porque veo que llevamos 25 años haciendo lo mismo y que no solucionamos nada. Entonces, o cambiamos la forma de hacer las cosas o seguiremos con esto. Otra cosa es que podemos considerar bueno, pues un status quo que a determinada gente no le viene mal, porque hay que tener en cuenta que las políticas son políticas europeas y esto es un problema que al final quien se lo está encontrando, se lo encontró durante un tiempo Grecia e Italia. España fue un país insolidario con esa situación de Grecia e Italia y ahora se lo está encontrando España. Entonces, en ese contexto, los países del norte son absolutamente insolidarios. Creo que
establecer vías de acceso legal para estas personas sería un primer elemento para reducir, digamos, esto es una situación de presión porque hay una necesidad o una voluntad de emigrar. Si se establecen vías para que cada año cada uno de los estados de la Unión Europea acoja a 1000 personas, que no es una cifra ni mucho menos exagerada, pero ya estamos hablando de acoger a 28.000 personas todos los años, eso hará, por una parte, que estas personas, que haya 28.000 menos que lo intenten por estas vías, y que muchos de estos digan, bueno, igual no me toca, igual no puedo hacerlo, pero igual sí que, igual este año no, pero sí que me interesa más una vía legal que una vía de este tipo. Pero es que la realidad es que no quedan otras opciones. Yo creo que el ejemplo de la madre de Samuel es muy claro, venía aquí a curarse y no le quedó otra que montarse a su niño, cruzarse el continente y cruzar el estrecho. Entonces, si esas son las alternativas, pues solo reduciendo ese primer elemento podemos después gestionar todo mejor, con humanidad, con garantía de derechos. Creo que las cifras tampoco, o sea, son altas, pero hay problemas que son, por ejemplo, el caso de los menores, ¿no?, que decía Almudena, competencia de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía dice que esto es un problema coyuntural, pero no arregla estructuralmente la situación, no contempla la posibilidad de ampliar el acogimiento global para que en los momentos de menor estén algunos vacíos y después se puedan utilizar. No, tienen los mismos de siempre, y lo que tiene que hacer es que cuando llegan picos están masificados, los mandan a camping, etcétera. Las alternativas no son generar más sistemas para después reducir en los momentos flojos, sino es tener el máximo ya siempre ocupado y cuando hay algún pico desbordarse, que es lo que ha pasado, por ejemplo, ahora cuando se han internado a personas en la cárcel de Archidona, ¿no?, que es una auténtica aberración jurídica. Creo que solo esos dos cambios de mentalidad, primero de origen y después en la gestión, son los únicos que pueden permitir una política más efectiva, con respeto real a los derechos de estas personas, que en algunos casos han vivido tragedias individuales absolutamente tremendas, ¿no?, que huyen de situaciones de conflicto, de persecución, etcétera. Corrígame si me equivoco, tú has hablado de vías de acceso legal, estaríamos hablando como cupos, es decir, que cada país fuera asignando una serie de personas. Evidentemente estamos hablando aquí en una tertulia en que habría que diseñarlo, pero creo que sería una primera alternativa. O sea, creo que sería un primer elemento. Con eso me voy a quedar. Vale. Elena. Sí, yo te quería preguntar, me parece la idea genial, pero yo insisto, ¿estamos preparados socialmente para aceptar a 1000 personas? O ya ni eso. Te hablo de infraestructura, equipamiento. El equipamiento, el empleo, si no hay empleo para el gaditano, imagínate, te hablo de Cádiz por poner, para los españoles, ¿cómo les responden? Ayer escuchaba a una señora en un pleno de hace meses denunciando que se le estuviera dando casa a gente que no era de aquí, o que prevaleciera esa gente que no era de aquí frente al propio gaditano. Pero eso es falso. Y claro, o sea, claro. Quiero decir, es que no, en ningún lugar prevalece. Entonces, ese es el mensaje que va calando. Claro, ¿cuál es el problema? 1000 personas. ¿Cuántas? Si tenemos subes 50, el presupuesto, claro, para empezar tienes que subir subir el presupuesto. Pero tú planteate, tenemos 50 provincias. En España hay 50 provincias. Son 1000 personas. 20 personas por provincia. O sea, que y quien dice 1000 puede decir 10.000, o sea que la cifra, por eso son 200 personas. ¿De verdad el desempleo va a verse afectado por 200 personas de la provincia? Pues entiendo que no, y más cuando hay municipios que lo necesitan, hay zonas que lo necesitan. Por lo tanto, claro, lo que ocurre es que hace falta un cambio de mentalidad real, y eso es el principal yo problema. creo que es que hay que empezar desde abajo. Reconozco que no hay tiempo para tomar actuaciones rápidas y en poco plazo, pero sí es cierto que hay que crear una concienciación en niños, en mayores, me da igual, a nivel social, de cara a que puedan aceptar. Otro ejemplo que te pongo, siempre, y en torno al mea culpa como periodista, sucesos este verano, varios sucesos protagonizados por chavales que eran inmigrantes, titulares. Vuelve a repetirse casos de agresiones por jóvenes inmigrantes del centro y además ya se llegaba incluso a buscar a qué centro pertenecían, a qué centro no pertenecían. En torno al mea culpa, por eso te digo, no es solo hace falta herramientas materiales, equipamientos institucionales, 1000 cosas, pero también creo que hace falta una concienciación, crear en humanidad o generar humanidad en nosotros,
que creo que a día de hoy no la tenemos. Vas a permitir que lo dejemos ahí. Ahora enseguida os doy la palabra porque yo creo que el asunto es importante, sobre todo cuando estamos hablando y esta situación se está provocando en el día a día, en el que muchas personas dicen, ya, pero cuando venga tanta gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa pregunta está ahí, no es que yo la plantee, y eso es precisamente lo que vamos a querer abordar. Pequeño alto para la publicidad, nos vamos de escaparates y enseguida volvemos. Hasta ahora.